queremos celebrar, como usted ha dicho, los 100 años de nacimiento de Mario Benedetti. Yo, pensando esto, digo, tan difícil es olvidarlo como celebrarlo. Quien puede ser ajeno a las vibraciones de Te quiero, por ejemplo. Ayer 1000 voces lo cantaban guiados por el coro Kennedy a través del mundo y de ese milagro que es Internet, y está en YouTube, por supuesto. Toda una cultura, una corriente cultural se hizo recitando sus versos en las calles de Montevideo. Pero la fuerza de Mario Benedetti desbordó esto, las corrientes particulares y las banderías, y se convirtió en país y en universal. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Tu boca, que es tuya y mía, tu boca no se equivoca, te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Y mucho más. En realidad sí expresó a decenas de miles, pero es mucho más que esto. Mario Benedetti. Nació en Paso de los Toros el 14 de septiembre de 1920. A los 2 años se mudó su familia a Tacuarembó, a los 4 a Montevideo. Tuvo una infancia de estrecheces económicas, repuntó un poco, se inscribió en el colegio alemán, estuvo algún tiempo y luego debió pasar al Miranda y abandonar los estudios a los 14 años, porque comienza a trabajar. Desde niño fue un lector voraz. Podemos decir de alguna manera, para sintetizar lo que fue, un gran autodidacta. No es alguien que proviene de la academia, precisamente. En 1945 ingresa a Marcha y allí permanece hasta su cierre. Publica su primer libro de poemas, La Víspera Indeleble, en ese año, y pasa a ser un integrante connotado de la generación del 45. En el 46 se casa con Luz López Alegre, en el 48 aparece su primera obra ensayística, Peripecia y Novela. Al año siguiente, Esta Mañana, su primer libro de cuentos, que llevó el premio del Ministerio de Instrucción Pública. Pronto forma parte del consejo editor de la prestigiosa revista literaria Número. En el 53 publica su primer novela, ¿Quién de nosotros? En el 56, Poemas de la Oficina. En el 59, sus cuentos montevideanos, que tanto nos han marcado. Vive luego 5 meses en Estados Unidos y vuelve bastante rebelde, digamos. En 1960 publica su novela La Tregua, que luego fue llevada al cine por el director argentino Sergio Renán, y también el ensayo que nos ha caracterizado a muchos uruguayos, que se llama El país de la cola de paja. En 1971 es integrante fundador del Movimiento Independiente 26 de marzo, integra el Plenario Nacional del Frente, que funcionaba semanalmente, en su representación junto con Domingo Carlevaro. En el 73, con el golpe de Estado, renuncia a su cargo en la Universidad de la República y se exilia en Buenos Aires, y de allí pasa a Perú, luego a Cuba, a Palma de Mallorca y por último a Madrid. Su esposa Luz permanece en Montevideo al cuidado de las madres de los dos. En el 79 publica la obra teatral Pedro y el Capitán. En el 85 comienza el desexilio, palabra acuñada por él. Pasa la mitad del año en Montevideo y la mitad en Madrid buscando escapar al invierno por el asma. En el 87 integra junto a otras figuras reconocidas la Comisión Pro Referéndum, que desembocaría en el voto verde en el 89. En el 2012 es declarado ciudadano ilustre en la administración del intendente Mariano Arana, a quien sigue en sus pasos políticos. En 2006 fallece su esposa Luz y pasa a residir en forma permanente en Montevideo. Aquí muere el 17 de mayo
de 2009. En suma, poeta, novelista, dramaturgo, ensayista, crítico, periodista, profesor universitario, político. Sus poesías fueron musicalizadas por los olimareños Eduardo Darnoyans, Nacha Guevara y Juan Manuel Serrat. Si queremos realmente llegar a la integralidad de la persona de Mario Benedetti, señora presidenta, debemos comprender su dimensión artística, política y afectiva globalmente. Es un todo coherente que transita por la definición del tipo de escritura que le interesaba hacer. Siendo muy joven, descubre en Buenos Aires al autor Baldomero Fernández Moreno. En él encuentra el verso sencillo, entre comillas, y al poeta comunicante, entre comillas, que relata la vida urbana del Buenos Aires de principios del siglo XIX, en la sintonía que luego sería marca en el orillo de Benedetti. La suma importancia de una literatura llana, coloquial, que llegue colorida y afectuosa a su destinatario y no cultive tanto las ínfulas del autor, es su signo. El destinatario es el protagonista de la escritura y lo estratégico es que el mensaje llegue, porque a Benedetti le interesaba lo amorosamente humano y la trascendencia de lo político como la anunciación de una esperanza colectiva. Dice Mario, la poesía comprometida solo es desdeñable cuando, a pesar de su reclamada condición, no existe como poesía. La verdadera poesía comprometida tiene un doble compromiso, con la realidad, claro, pero también y acaso primordialmente con la poesía en sí. Tenía una concepción gramsciana del rol del intelectual muy a su manera. Expresa, la más urgente tarea de los intelectuales revolucionarios es quizá la de disolverse como casta intocable, integrándose al pueblo al que pertenecen y hacerlo mediante el esfuerzo, modesto pero invalorable, de ayudar a que todo hombre recupere esa función de intelectual de la que hablaba Gramsci, de hacerle saber que sí puede desempeñarla, ya que la función del intelectual no es un privilegio, sino un derecho, no es una regalía, sino un compromiso. He aquí resumido el pensamiento y el accionar de Benedetti como una unidad. Debemos aquilatar su tarea, su esfuerzo comprometido y coherente para que todos y cada uno de nosotros sea una versión mejorada de sí mismo. El público lector, la gente en general, lo ha sentido honda y sinceramente así. Por eso Mario Benedetti cosecha estos niveles de adhesión y afecto. Las personas sienten que los acontecimientos importantes de su vida, el amor, los hijos, el trabajo, las ilusiones, las amarguras, la lucha política, las vicisitudes y las peripecias, Benedetti de alguna manera siempre se hace presente. Por eso cuando falleció y cuando fue velado acá, en nuestra casa, en el Salón de los Pasos Perdidos, la gente, el pueblo, dejó al lado de su féretro flores y lapiceras, como señal profunda de agradecimiento y porque el propio Mario lo había pedido así. Quería seguir escribiendo desde el cielo. Hizo un testamento donde, acorde a las grandes batallas que había dado en vida, pidió que se creara la Fundación Mario Benedetti, establecida por el propio autor para divulgar sus trabajos y promover la literatura y los derechos humanos, con especial énfasis en aclarar el paradero de los desaparecidos. Su lucha por la verdad y la justicia fue de una sola pieza. Basta recordar además su propio periplo personal a través del exilio, que fue miembro de la comisión, como he dicho, pro referéndum, que derivó en el plebiscito. Siempre que las madres y familiares lo convocaron para la actividad que fuera, dijo presente, remarcando su postura inclaudicable frente a un tema
que nos duele en el alma a todos los orientales. Se escucha entonces un gracias enorme a su derrotero humano, literario y político que Mario nos ha dejado como una ofrenda y como un legado que nos enseña a todos y decimos con él: cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida y porque no queremos ni podemos dejar que la canción se haga ceniza. Vamos a intentar no reiterar en este homenaje al poeta, al escritor, al crítico, al narrador, el mismo que como tantos hombres y mujeres relevantes de nuestra cultura e identidad nacional tuvo como cuna el interior, en este caso Paso de los Toros, departamento de Tacuarembó. Integrante de aquella generación del 45 que tanto ha marcado a todos quienes somos parte de otras generaciones, que les tocó vivir parte de un espacio cultural montevideano largamente abonado por el tiempo que les tocó vivir. El fenómeno del crecimiento de las ciudades que sucede durante la primera mitad del siglo XX repercutió en la producción literaria. Queremos dar un marco a ese Mario Benedetti, un marco nacional y mundial que le tocó vivir, del cual fue testigo y del cual fue protagonista. Al respecto, Benedetti afirmaba: creo que la revista Número era bastante más rigurosa y cuando se ocupaba de la literatura nacional lo hacía casi siempre sobre la literatura urbana, un modo de hacer literatura que empezó con nuestra generación, la del 45, porque hasta ese momento la literatura uruguaya solo trataba temas sobre el campo, sobre gauchos, y estábamos en una época en que todo eso había cambiado. Los escritores que producían en esos años casi ninguno venía del campo. Esa magistral interpretación que Benedetti realiza, y con él parte de la generación del 45, de hablar y escribir sobre la cotidianeidad. Entonces, bueno es situarse en aquel Uruguay de 1920 y los años posteriores, donde se venían procesando esos cambios a los que refiere Benedetti, situaciones provenientes de los signos de la modernidad que ya comenzaban a afirmarse, en un país que más allá o más acá había llegado al siglo XX siendo el país más tempranamente europeizado de América Latina, al decir de José Pedro Barrán. Y continuando con ese razonamiento de dar marco a lo que Ortega y Gasset denomina el hombre y su circunstancia, creo que es muy importante analizar el contexto de aquel país, aquel mundo que vio nacer a Mario Benedetti, que de alguna manera forjó su personalidad y también, por ende, su producto en materia literaria. Ese país de su nacimiento, el país de la democracia política, el del logro del voto secreto, la representación proporcional establecida en la Constitución del 17, el país de una atmósfera de tolerancia fundada en parte en la imposibilidad tanto de las personalidades políticas como de los partidos en que se dividía la opinión de hegemonizar a la opinión pública. En lo social era el Uruguay de la legislación del trabajo, protectora de obreros y otros sectores populares. La ley de 8 horas se había aprobado en esos momentos, en el Uruguay previo al que ven a ser a Benedetti. El Uruguay de la difusión cultural, que había descendido la tasa de analfabetismo y expandía la enseñanza secundaria en el interior del país. Era el Uruguay que sufriría la repercusión de la crisis económica mundial iniciada en 1929 en Estados Unidos, en el que crece Mario Benedetti. El Uruguay donde vive su juventud, su adultez, aquel que bajo el gobierno de Luis Valle Berres vivió la prosperidad económica. Otra vez el país de los años 50 parecía recordar al país de los años 20. El desarrollo cultural muy importante, el analfabetismo tendía a desaparecer, la Suiza de América. Allí es en ese Uruguay donde se gesta la generación del 45 y luego viene otra etapa, ¿no? La etapa de la historia del Uruguay en el siglo XX, entre el 59 y los años posteriores, caracterizados por la crisis y por, bueno, todo aquel país del cielo del 69. El Uruguay testigo, como bien se dijo
por parte del senador Rubio de la unificación de la izquierda, del surgimiento del Frente Amplio, del cual fue parte también Mario Benedetti. El marco que lo vio formarse como ciudadano comprometido resulta en definitiva fundamental para la personalidad y temperamento del autor de obras emblemáticas como La Tregua, Montevideanos, Poemas de la Oficina o Literatura Uruguaya del siglo XX. No voy a repetir datos que ya dio mi compañero, pero sí quiero hacer dos puntualizaciones en su vida que creo que también fueron parte de su formación. El encuentro con su querida esposa, el encuentro con Luz López Alegre, su compañera de toda la vida, su gran amor, con la que se casará y compartirá 60 años de su vida. Eso también fue parte de lo que forma el temperamento de Mario Benedetti. Y el otro es el Mario Benedetti del exilio, y yo aquí quiero hacer un alto para explicar algo que es un hecho objetivo, más allá de consideraciones ideológicas con las que se puede comulgar o no, pero es indiscutible, y es precisamente el advenimiento de la Revolución Cubana lo que esto influyó con Cuba, con Casa de las Américas, en toda esa generación, se tomara la posición que se tomara. Y es allí donde Mario tiene su primer encuentro con Casa de las Américas, vuelve a ser invitado, más allá de esa invitación que tuvo en el 66. En el 67 integra como jurado el premio Casa de las Américas y se convierte en el 68 en miembro del Consejo de Dirección de esta casa. Entonces es que funda y dirige el Centro de Investigaciones Literarias, a la vez que participa del Congreso Cultural de La Habana. En ese encuentro va a presentar una ponencia cuyo título es elocuente y habla por sí mismo sobre las relaciones entre hombre de acción y el intelectual, su concepción del intelectual como un hombre de acción. En el 71 y durante la campaña electoral se convierte en uno de los intelectuales con mayor acción política junto al general Líber Seregni. Ya se mencionó aquí, no voy a reiterarlo. Cuando llega el momento del exilio, sus acciones y convicciones intelectuales ya se han convertido en una forma a su manera de transformar la sociedad para construir una sociedad más justa. El 74 será el año de La Tregua, llevada al cine y nominada en los premios Oscar a Mejor Película Extranjera. Los libros de Benedetti comienzan un periplo de varias ediciones, hecho que continuará consustanciándolo en una comunicación y comunión con sus lectores. Se hace realidad aquel deseo que lo persiguió desde sus años escolares. Si existen poetas que escriban claro y sencillo, yo voy a ser uno de ellos, manifestaba. El sueño de la utopía alcanzada da impulso a nuevos desafíos, ahora lejos del país, acercándose a un público mucho más amplio, el de Hispanoamérica. El país lejano que tanto le dolía, ese exilio que lo caracterizó y que formó parte de esa vida tan fecunda desde el punto de vista de la producción literaria. Creo que vale la pena recordar su mirada desde el exilio, hombre que mira a su país desde el exilio. País verde y herido, comarquita de veras, patria pobre, país ronco, vacío, tumba muchacha, sangre sobre sangre, país lejos y cerca, ocasión del verdugo, los mejores al cepo, país violín en bolsa, o silencio hospital, o pobre Artigas, país estremecido, puño y letra, calabozo y praderas, país ya te armarás, pedazo por pedazo, pueblo, mi pueblo, país que no te tengo, vida y muerte, cómo te necesito, país verde y herido, comarquita de veras, patria pobre. Parte de ese sentimiento que el exilio causaba, no solamente en él, sino en tantos otros autores. En fin, la vida de Mario Benedetti estuvo marcada por la literatura y por el compromiso con sus prójimos, ya sea a través de obras emblemáticas como las que se mencionaran. Se transformó en uno de los autores uruguayos más conocidos. Fue un poeta en el exilio, como dijimos. Proyectó en la prensa internacional, en especial en el país de Madrid, la tarea periodística que había ejercido en Uruguay.
al retorno de la democracia llega el desexilio, el reencuentro, es cofundador del semanario Brecha, acompaña todas las acciones de la sociedad uruguaya para el esclarecimiento de los crímenes de la dictadura, firme y militante por el voto verde, brinda recitales masivos tanto de poesía como de poesía y música, como ocurre con A Dos Voces, espectáculo que realiza con Daniel Biglietti. El disco El Sur también existe, de Joan Manuel Serrat, sobre poesía de Benedetti. Retoma la senda de musicalizaciones de gran impacto popular, como había sido en años anteriores aquel realizado por Alberto Favero y cantadas por Nacha Guevara, o aquel Cielo del 69 musicalizado por Numa Moraes y grabado por los olimareños. Cuesta mucho el desexilio en un país que ha cambiado, manifiesta en alguna oportunidad. Sus últimos años están acompañados de reconocimientos internacionales y nacionales. Por mencionar uno, el doctor honoris causa, en 2004, título otorgado por la Universidad de la República. Vivió siendo un comprometido con la justicia social, acompañado por su asma hasta el último de sus días, atento al mundo que lo rodeaba, desde su Montevideanos al que nunca falte, de Mauricio Rosenkopf. Mario transformó la solemnidad encorsetada de la poesía en la poesía de la cotidianeidad. Con su austera personalidad, eligió estar del lado menos cómodo de la historia. No solo fue censurado por la dictadura militar, también por el franquismo español. Un 17 de mayo de 2009, en una Montevideo que lo abrazó desde siempre, se fue dejando su legado. La fundación que lleva su nombre es parte de su testamento, para que, como bien se manifestó en esta sala, promueva la literatura y los derechos humanos, en especial los esfuerzos para dar con el paradero de los detenidos desaparecidos. Queremos culminar este homenaje dando lectura al poema completo, ¿Por qué cantamos?, en el marco en que fue escrito, en el marco histórico en que fue realizado. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son los Buenos Aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos. Si nuestros bravos quedan sin abrazo, la patria se nos muere de tristeza y el corazón del hombre se hace añicos, antes aún que explote la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Si estamos lejos como un horizonte, si allá quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre hay alguna ausencia y cada despertar un desencuentro, usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos por el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera. Y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida. Y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga cenizas.